críticas, si usted está de acuerdo. Y tal vez lo primero, lo necesario de inicio es poder recordar, aun cuando hay varias perspectivas o posibles varias definiciones, ¿qué entendemos por pedagogía crítica, ¿no? Esta pedagogía crítica que la podemos entender como una corriente educativa, pero con una corriente educativa que busca hacer un análisis asumiendo la idea de que el conocimiento, ese conocimiento que se nutre, que se construye en el salón de clase, no es, no es neutral desde la perspectiva política y que su enseñanza en cierta medida pues adquiere un acto inherentemente político. ¿Esto que involucra? Pues esto involucra, desde luego, la idea de que los temas de justicia social, los temas sobre la democracia, pues no son distintos como tal a los actos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Hay muchos autores sobre pedagogías críticas y hay muchos personajes de los cuales aprender y leer. En esta sesión vamos a hablar de algunos. Debo mencionar que el material en la plataforma plantea una lectura de la doctora Patricia Pedrosa González, quien hace en este artículo un análisis de las pedagogías críticas desde una perspectiva, desde la inclusión, pero también desde una perspectiva del propio feminismo. Ella sitúa y analiza muchos más autores, una mayor profundidad. Yo ahora me permito simplemente platicar de algunos autores que valdría la pena en otro momento poder leer. Uno de ellos, el que más vamos a analizar, es Paulo Freire, posiblemente uno de los autores más representativos sobre esta temática en América Latina. Pero estas ideas de Paulo Freire también de manera análoga, no idéntica, sino solamente semejante, las podemos encontrar en los trabajos de Antonio Gramsci, de algunos autores actuales como Peter McLaren, perdón, o como Henry Grock, ¿sí? Que en la actualidad siguen teniendo una influencia importante en ideas sobre la educación, sobre el desarrollo, pero que también se fundamentan en distintas maneras de comprender la sociedad, la cultura, la justicia, que en cierta forma se heredan de otros campos del conocimiento, como son la filosofía, como son la sociología, como es la propia política, como es el derecho, por mencionar otros campos, donde aparecen personajes como Louis-Pierre Althusser, Pierre-Félix Bourdieu, Jean-Claude Passeron y Paul-Michel Foucault, ¿sí? Entre muchos escritores que todos ellos, desde luego, merecen alguna mención. Estas ideas aparentemente contemporáneas, estas ideas aparentemente actuales, pues en realidad son ideas que vienen desde una reflexión de mucho más tiempo. Son muchas ideas que surgen de problemas reales que han enfrentado diversos grupos sociales, que han enfrentado las sociedades, muchos de ellos sin tener solución. Entonces, podemos encontrar muchos personajes en esta línea de formación crítica: Antonio Gramsci, Henry Grox, Zygmunt Bauman, Althusser, McLaren, Passeron, Bourdieu, Michel Foucault, por mencionar algunos de ellos. Y todos ellos, desde luego, tienen una aportación importante. Pero ahora, bajo esta perspectiva, me gustaría permitirme centrar
no solamente en el pensamiento europeo o en el pensamiento de Norteamérica, sino un poco dar una visión desde América Latina, ¿sí? Dar una visión desde América Latina. Y aquí en América Latina hemos tenido y tenemos aún pensadores que merecen también ser leídos y escuchados. Desde el siglo XVIII, Simón Rodríguez, perdón, principios del siglo XVIII, finales del siglo XVIII y del siglo XIX, José Carlos Mariátegui, ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o hasta mediados casi del siglo XX, aparece Gabriela Mistral, José Vasconcelos, Paulo Freire, y otros dos escritores mucho más actuales que también merece su trabajo ser discutido mucho más, como Ricardo Cantoral y la propia Patricia Pedrosa. Pero sin lugar a dudas, un espacio sumamente interesante lo ocupa Simón Rodríguez. ¿Y por qué Simón Rodríguez? Porque tal vez Simón Rodríguez es uno de los personajes que inicia un movimiento o que al menos participa en un movimiento de manera importante. Simón Rodríguez, que a mediados del siglo XVIII, en Venezuela, nace y que se va a convertir en este personaje que lucha por los derechos de las mujeres, de los niños, por una educación popular y crítica, ¿sí? Y es importante mencionar el contexto, porque estamos hablando de un contexto posterior a la conquista, un contexto donde los países se encontraban, algunos conquistados y otros en cierta etapa de iniciar a pensar, de iniciar a construir sus repúblicas, sus naciones independientes. Estamos hablando de un contexto donde los países europeos como España, como Portugal, como Francia, habían establecido no solo una conquista, sino una dominación de los pueblos latinoamericanos, y habían esta dominación había llegado no solamente a quedarse con los productos materiales o con las tierras, sino más allá, a quedarse inclusive a tratar de imponer su propio pensamiento. Es así que las mujeres no tenían acceso a la educación y los niños americanos tampoco tenían acceso a la educación. Solamente los europeos y aquellos descendientes de europeos nacidos en América tenían este acceso. Entonces, uno de los primeros registros que tenemos de propuesta donde se habla de una escuela que pueda llegar a todos, de una escuela que pueda ser para todos, es justamente en las propuestas, en las obras de Simón Rodríguez. Así es como surge, y debo decirlo, surge al menos en abstracto, al menos en idea, porque en la práctica será mucho después la escuela pública en América Latina. Simón Rodríguez entonces nos habla de esa escuela como un medio para que las personas puedan aprender ciencia, puedan conocer sobre el comercio, sobre las letras. Una escuela, como decía Simón Rodríguez, para todos, una escuela donde no haya distinción de clases. Ahora, en el pensamiento de Simón Rodríguez,
concuerda la noción de progreso social a través de la educación. La idea de que el progreso social se da a través de la educación y que la lucha por la independencia, esa se va a obtener por medio de las armas. Para él, no debe entonces de confundirse la libertad que se obtiene por medio de educación, particularmente por medio de la escritura, con la independencia que se va a obtener por medio de las armas. Rodríguez entonces nos habla de que debe de prepararse a todas las personas, sin hacer distinción de clases y de razas. Todos los miembros de una república deben de ir a la escuela, deben de tener acceso a la escuela. Y parte de ello aparece en su obra de 1828 llamada Sociedades Americanas. Rodríguez va a sentar las bases para algunos de los debates filosóficos que van a aparecer en el siglo XIX y el siglo XX. Ahora, sabemos también, como un dato histórico relevante, que es Rodríguez quien influye en esa manera de pensar de Simón Bolívar sobre la libertad, sobre la igualdad de clases. En este sentido es que Rodríguez es base de lo que muchos otros autores, lo que muchos otros personajes de la cultura y también a veces, lamentablemente, de la política, llaman el pensamiento bolivariano. Una de las frases fuertes que aparece en su obra es: no son las razas quienes vuelven estúpidos o esclavos a los hombres, sino las sociedades. La idea de Rodríguez de proyecto educativo va a tener como base el desarrollo de una escuela popular, de una escuela pública, para todos los ciudadanos y también para el uso de tierras agrícolas para los americanos. ¿Qué es lo que hace Rodríguez? Pues vincular la educación y el trabajo. Y para él, el Estado es un Estado plurinacional. Es un Estado que está integrado por distintas naciones, donde cada nación pertenece a un grupo intercultural, particularmente a un grupo indígena que forma parte de la nación y que la constituye. La escuela, entonces, debe ser un espacio donde las niñas y los niños puedan estudiar juntos. ¿Por qué? Porque así los hombres aprenden a respetar a las mujeres y las mujeres pierden el miedo a los hombres. Hace énfasis. Se ha de dar instrucción a las mujeres. Esto citado de su obra Sociedades Americanas. Ahora, este pensamiento de Rodríguez, pensamiento muy relevante en su época, va a tener una continuidad con otro personaje importante que es José Carlos Mariátegui. Mariátegui, un escritor, un político de Perú. Y va a ser Mariátegui uno de los principales defensores de los derechos indígenas, de la igualdad sexual y de la educación para la mujer. Mariátegui, que dedicó gran parte de su vida a la escritura y al periodismo, va a generar un proyecto editorial muy importante, Amauta.
Amauta, por cierto, que significa maestro, conocedor, quien socializa los saberes. Y entonces, ahí, en Amauta, se defiende el socialismo marxista, el indigenismo y su pedagogía feminista. Ahí tenemos una imagen de Amauta, de esta obra, que debo mencionar que para su época es una obra sumamente relevante, porque no solamente tenía una visión propia de los saberes que se querían comunicar, de esos saberes cuya génesis estaba en América Latina, sino que también incluía muchas obras fundamentales para la época que eran traducidas desde otros idiomas originales al español. Muchas de las versiones de obras fundamentales del pensamiento occidental, su primera traducción al español por diferentes secciones, se publicó en Amauta. Así es que cuando se quiso leer a Freud, cuando se quiso leer a otros autores europeos, muchas de las primeras versiones de su obra en español aparecieron en esta revista. Mariátegui entonces propone que hay que construir a la nación con una mirada inclusiva. ¿Por qué con una mirada inclusiva? Porque para él discutir el discurso pedagógico no es solamente cuestionarse sobre qué debe de pasar en el salón de clase o cómo se deben educar los alumnos, sino que también es discutir los derechos de los indígenas. Es decir, la educación está ligada no solo a un discurso pedagógico, sino que el discurso pedagógico y educativo tiene sentido cuando es igual de importante transformar las ideas de los libros que transformar la realidad que viven los ciudadanos. En otra de sus obras, importante, probablemente estamos hablando aquí de sus dos obras más importantes, la revista Mauta y los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Ahí critica la educación nacional. Esa educación nacional que en su época tenía como principal objetivo poder alfabetizar. Y él hacía una distinción clara en que para él alfabetizar no es educar. ¿Por qué? Porque pareciera que en ese entonces la educación nacional no tenía un espíritu nacional, sino más bien colonial y colonizador. Mariátegui entonces va a insistir en que la educación debe de construir un ser humano pensante, sensible y crítico. Y que en gran medida las crisis que vive la sociedad, esta crisis que vive la sociedad de principios del siglo XIX, perdón, se dio una interferencia, disculpe. Esa sociedad, esas crisis que vivía la sociedad del siglo XIX, es también una crisis de valores, de economía, de cultura y de educación.
Mariátegui plantea entonces una pedagogía feminista. Le da un rol principal a la mujer en los procesos educativos y culturales. Y escribe esta frase optimista a la mitad del siglo pasado, un poco antes de la mitad del siglo pasado, pensando en que el tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto al que ha formado la civilización que ahora declina. Él esperaba desde luego un cambio en la manera y en el papel que le damos a la mujer en la sociedad y en la educación. Creo que parte de ese objetivo parcialmente se ha logrado, pero por otro lado hay mucho, pero mucho más que hacer. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco de cómo se va dando este cambio, que inicia en Venezuela, después se va a Perú, pero que también llega a Chile. Y es que a finales del siglo XIX, nace Lucila Godoy Alcayaga, a quien hemos conocido más como Gabriela Mistral, la gran educadora, poeta, feminista, defensora de los pueblos originarios y de la identidad latinoamericana. Para muchos, una pedagoga de acción y de poesía, una impulsora de la educación básica, obligatoria en su país, en Chile, y desde luego de la educación para la mujer. Como ella misma lo decía, instruir a la mujer es hacerla digna, es arrancar la degradación a muchas de sus víctimas. Para Gabriela Mistral, gran parte de su obra, de hecho, que le hace merecedora al Premio Nobel de Literatura, consiste en poder rescatar el pensamiento de los pueblos originarios en su país y poder llevar este pensamiento a la poesía, a la prosa y difundirlo. Gabriela Mistral tuvo una cercanía importante a nuestro país, porque justamente a través de la invitación de uno de nuestros grandes maestros, José Vasconcelos, viene a México a participar en esa reforma educativa, en esa alfabetización impulsada por la reciente Secretaría de Educación Pública. En una de sus obras importantes, Imagen y Palabra de la Educación, en los años 50, ella cita lo siguiente: ahí tuve la alegría de aprender de la mala superstición, de aquello que dice que el indio americano padece de una capacidad intelectual irredimible.
Ahí gocé de su genio para el dibujo, la pintura y la escultura, del hacer de leer, de escribir, de danzar y cantar que posee el pueblo. Para Gabriela Mistral, la educación entonces debe de estar basada en la realidad, en las necesidades que vive cada uno de los países y no en la copia de otras realidades comúnmente de otros países. También tiene la idea de que el maestro jamás debe hacer lo que los niños pueden hacer por sí mismos. Y que en toda la primera infancia nos aparece la imaginación. Y es que inventando, el niño se enseña historias a sí mismo. Aunado a la figura de Simón Rodríguez, de José Mariátegui, de Gabriela Mistral, en América Latina va a haber un movimiento amplio. En Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. En Cuba, José Martí. Bueno, en Cuba y luego en Estados Unidos. En Uruguay, Gesualdo Sousa. En Brasil, Paulo Freire. En México, José Vasconcelos. Un grupo amplio de pensadores que con sus ideas van a transformar la manera de ver la educación en América Latina. Gran parte de las metas que se fijaron no han sido alcanzadas, pero han forjado un camino hacia dónde caminar. Uno de los principales pensadores latinoamericanos, los más influyentes, es tal vez Paulo Freire. Lamentablemente en esta sesión no será difícil hablar del pensamiento de cada uno de estos autores. Por eso es que pensamos en centrarnos principalmente en Paulo Freire. Paulo Freire asume la idea de que la verdadera educación es una praxis, una reflexión y acciones que hace el ser humano sobre el mundo para poderlo transformar. Entonces, Freire asume que su fin es la transformación del mundo por la acción que hace el pueblo mismo. Por esa acción que ha liberado, por esa acción que hace el pueblo, que ha sido liberado de su conciencia a través de la educación y que hace posible la transformación. ¿A qué se está diciendo entonces? ¿A qué se está refiriendo Paulo Freire? Pues Paulo Freire se está refiriendo un poco a que la educación se convierte en un medio de liberación de las conciencias humanas y de las mentes oprimidas. Esas mentes oprimidas por el sistema, por la propia cultura que nos dice qué ser, cómo ser, y que a veces inclusive nos pone las metas a las que debemos de aspirar. Al mismo tiempo, nos pone nuestras propias barreras. Para Paulo Freire, la educación entonces es un acto de amor y de coraje. Es una liberación de los medios, de las subvaloraciones propias de la conciencia humana. Es una práctica de la libertad. Y esto nosotros podemos verlo en varias obras de Paulo Freire, muchas de ellas indispensables para leer el pensamiento latinoamericano. Desde la educación como práctica de la libertad hasta cartas a quien pretende enseñar. La educación entonces concebida como un acto de solidaridad fraternal con la comunidad y con el mundo es una manera de destruir el miedo a ser libres.
De esta manera, la concepción educativa de Paulo Freire surge de la antropología social, en la que el ser humano no está solamente situado en el mundo, sino que coexistimos con el mundo. Ese mundo, como Paulo Freire lo escribía, material, social, cultural, histórico, y que en gran medida está condicionado por ello. Entonces, aprender es un diálogo incesante con su contraparte, con el mundo. Estudiar es interpretar y transformar creadoramente la realidad. Y como el propio Paulo Freire lo situaba, nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Nadie se educa solo. Todos nos educamos en comunión con los otros, en y con el mundo. En y con el mundo. Educar entonces es poder fomentar, esa capacidad dialógica, ese encuentro reflexivo y consciente con los otros para pronunciarnos sobre el mundo. Y claro, ese diálogo está en esas antípodas de la manipulación, del autoritarismo, de la sujeción material, mental o emocional, de la recitación, de la memorización, del adoctrinamiento, de la aculturación y de todo aquello que oprime a nuestra persona y que en muchas ocasiones, de manera consciente o de manera inconsciente, porque no siempre nos damos cuenta de ello, atenta contra nuestra dignidad y libertad. En este sentido, no hay que olvidar que la escuela es un medio para ejercer el poder, porque el docente no solo facilita el conocimiento y el desarrollo de las habilidades cognitivas o emocionales, sino que ejerce una influencia de pensamiento en el alumno, al mostrarle a este una manera de vivir y de pensar, una mirada de cómo es el mundo, un poco como lo ha escrito este pensador, psicólogo francés, Michel Foucault, el ejercicio de poder a través de las ideas. Pero yo pienso, y me gusta un poco esta idea que tiene otro escritor, Mark Stevenson, cuando nos dice que si las ideas se comparten, entonces se da poder a las personas en lugar de ejercer poder sobre las personas. La educación entonces que propone Paulo Freire es una educación problematizadora, crítica y liberadora. Es una educación en donde nos damos cuenta, en palabras de este autor que aparece en su libro Pedagogía del Oprimido,
cómo la educación no es un banco, no es un simple banco de datos para poder transmitir y para poder recibir información. Para Freire, educarse es decirse bajo su propia palabra. Y no solo ello, también poderla pronunciar para otros. Es poder comprender el mundo y las propias experiencias para dialogar, para interrelacionarse con otros de una forma libre y consciente. La educación es entonces un proceso que va liberando al ser humano de esas ataduras, de esas servidumbres que lo van alienando, que lo van convirtiendo en posición de otros a través de la ideología, a través de la misma cultura de la moral y de cualquier otro instrumento de dominación. Y creo que en la actualidad, esta última frase, esta última manera de entender la educación es sumamente importante porque vivimos en cierta medida dominados, influenciados al menos, por la información que nos dan los medios de comunicación, por la información que aparece en las redes, por la ideología que vamos construyendo a través de la cultura en la que nos formamos y que en muchas ocasiones ni siquiera evaluamos si las prácticas o si las formas de pensar sobre diversos temas son correctas, son éticas, por ejemplo. Bueno, de Paulo Freire hay mucho que leer, desde la pedagogía de los sueños posibles, por una pedagogía de la pregunta, el maestro sin recetas, la pedagogía de la indignación, el miedo y la osadía, y desde luego una obra también muy importante es la pedagogía de la esperanza. La educación entonces, para Freire, que por cierto nos ofrece varias perspectivas de cómo se va construyendo esta educación a lo largo de sus diferentes obras. De inicio comienza con un proceso de concientización, ese despertar a una conciencia crítica que va liberando a la persona de su opresión y de su pasividad, de poder aceptar únicamente lo que la cultura, lo que la sociedad, lo que la ideología le impone. Va pasando de la inconsciencia a la conciencia, de la ingenuidad a la criticidad, de la subjeción a la libertad. Se va pasando de esa conciencia mágica a una conciencia ingenua y a esta una conciencia crítica para finalmente ser una conciencia política y revolucionaria. Para Paulo Freire, esta concientización va a empezar por la toma de la conciencia de la relación de opresor y oprimido, es decir, darnos cuenta como la cultura, como las personas, como la ideología puede oprimirnos. Y se va pasando a una pedagogía del oprimido para ir poco a poco construyendo una búsqueda de la libertad. Una conciencia que está liberada produce un estado de insatisfacción y un deseo de poder salir de ese estado de sujeción en el que está. Se requiere entonces que a través de estas pedagogías el ser humano pueda tener nuevas ideas, pueda buscar su libertad, pueda construir una nueva sociedad humanitaria y democrática, donde no haya opresores ni oprimidos. Y bueno, cito un poco a Reinaldo Suárez en este texto, que nos habla sobre la concientización. La concientización que debe seguir justo como un proceso de praxis liberadora, un compromiso con la propia liberación, pero también
con la de cualesquier otra persona que esté oprimida. Para este seguidor del pensamiento de Paulo Freire, el analfabetismo lo interpreta como una lacra para el mundo, como un atentado contra la dignidad humana. Porque al ser analfabeta, no se es incapaz de leer un periódico. No solo eso, sino que también se es lamentablemente incapaz de leer el mundo. Y entonces la alfabetización se convierte en un proceso de liberación. La educación entonces, esta educación como práctica de la libertad que propone Paulo Freire, lo que busca es poder superar esa dicotomía que aparece en gran parte de la literatura educativa y que nos ofrece una dicotomía entre el educador y el educado. Esa educación que en cierta medida domestica al ser humano, pero no lo libera. Y al no superar esta dicotomía resulta algo como estos 6 puntos que me permito citar. El educador es siempre el que educa. El educando, el que es educado. El educador es quien manda. El educando es quien obedece. El educador es el que habla. El educando es el que escucha. El educador es el que elige el contenido. El educando lo sigue y lo repite. El educador es quien sabe. El educando es ignorante o en vía de aprendizaje. El educador es el sujeto del proceso. El educando es su objeto. Y termino con esta frase de Paulo Freire, pero además una frase con una imagen que nos da este contexto de cómo la educación y de cómo la participación de las maestras y de los maestros es fundamental para transformar la educación, pero también para transformar el mundo. Nadie educará a nadie. Nadie se educará solo. Todos nos educamos juntos, mediatizados por el mundo. Pues bueno, maestro Carlos, termino mi participación en este punto. Y bueno, nos queda entonces ahora un espacio para compartir algunas ideas, algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios. Esta pregunta, si bien Freire tuvo mucha influencia, ¿hay algún autor que se considere seguidor o vamos a decirlo así, su sí, vamos, Como continuador, exacto, exacto, como su asociado que haya seguido con su obra tal cual, además de influir en muchos autores, ¿no? hay varios autores actuales que tocan muchas ideas del pensamiento de Paulo Freire. Por ejemplo, yo he tenido conocimiento y cercanía, somos de hecho coautores en un texto que llamamos Pedagogías y Teorías Educativas con la doctora Patricia Pedrosa González. Ella fue alumna de Paulo Freire, se formó con el profesor y ha seguido gran parte de su pensamiento, pero vamos a observar cómo bajo una perspectiva. Creo que Paulo Freire fue un hombre muy universal, en el sentido que vio la educación con varias perspectivas y sus alumnos tal vez no han logrado tener esta gran variedad de temas, es decir, han tomado parte de su pensamiento, pero por ejemplo la doctora Patricia dedicada
a las pedagogías de la inclusión, del feminismo, e inclusive podríamos decir pedagogías con perspectiva de géneros. Esto por un lado, pero por otro lado hay quienes han tratado de ver también una visión crítica, pero una visión crítica no tan revolucionaria en el sentido en que Paulo Freire lo propone. Yo aquí quisiera mencionar que hay, en estas pedagogías críticas vamos a encontrarnos personajes muy revolucionarios. Yo les llamaría como algo así como revolucionarios extremos, es decir, aquellos que quieren derrocar los sistemas existentes y que no aceptan que parte de los sistemas existentes pueda quedarse, sino que hay que transformar todo completo. Y hay otros que aceptan parte de lo que existe, pero que requiere de cambios, que requiere de nuevos matices. Entonces, cuando analizamos el pensamiento de Paulo Freire o José Carlos Mariátegui, encontramos esta perspectiva de quienes proponen que todo el sistema pareciera que tiene que cambiarse a fondo. Pero cuando leemos a personajes como Rodríguez, como Faustino, como el propio José Vasconcelos en algunas etapas, porque también encontramos este aspecto, que de acuerdo a las etapas hay ligeros cambios en la forma de plantear el problema educativo. Podemos observar ahí cómo ellos aceptan elementos del sistema, aunque están de acuerdo en que hay que ajustar otros. Creo que el propio Freire lo podemos leer así. El Freire de pedagogía del oprimido no es exactamente el mismo Freire de pedagogía de la esperanza. El Freire de pedagogía del oprimido es un Freire mucho más crítico, más joven también. Se ve ese impulso a transformar, y en pedagogía de la esperanza ya leemos a un Freire que se dio cuenta que esa transformación que pensaba hace 15 o 20 años atrás es mucho más difícil que lo que él mismo se plantea, y entonces ya nos habla en, sí, es necesario el cambio, pero hay que observar qué otros aspectos positivos que tenemos, ¿no? Y tal vez el caso de Freire es muy especial porque muchos de estos grandes maestros, con excepción de Paulo Freire y con excepción de José Vasconcelos, no tuvieron la oportunidad de estar en un espacio de acción. Es decir, en no solamente hablar de cómo se debe de transformar la educación, sino en algún momento formar parte de ese poder, de ese sistema que puede transformarlo. Y esta situación sí ocurre con José Vasconcelos y sí ocurre con Paulo Freire, quien fue ministro de una región, ministro de Educación en una región de Brasil. Y ahí podemos encontrar una diferenciación importante, porque el diálogo cambia, el discurso cambia cuando estás en una posición solamente crítica, a cuando formas parte de ese sistema. Ya sabes, tal vez a través de tu propia crítica o autocrítica, sabes qué elementos fallan y te das cuenta que ese cambio que tú esperas no va a ocurrir con la prontitud que en el primer discurso asumías. Y eso lo podemos ver en estos dos autores y más aún en Paulo Freire, porque probablemente aún cuando puede haber muchos análisis de esto que comento, tal vez es demasiado aventurado, pero pareciera ser que la obra que deja José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública es una obra que perdura. Mientras que la obra de Paulo Freire, aun cuando su trabajo en alfabetización fue ampliamente exitoso, no necesariamente todo el contexto en el que participa como ministro de Educación en una región de Brasil tuvo el suficiente éxito, al menos no el éxito que él mismo esperaba. Entonces,
pues bueno, resulta bastante complejo. Ahora, si hablamos de la actualidad, podemos encontrar otros pensadores latinoamericanos, no tan revolucionarios, pero que probablemente tuvieron una perspectiva más mediadora, pero que implica esa transformación. Y con ello me estoy refiriendo a Humberto Maturana, que falleció hace 2 años, y que probablemente con él perdemos al pedagogo vigente o actual más influyente probablemente de América Latina en las últimas 2 o 3 décadas. Y claro, su figura era mucho más mediadora, no era tan revolucionario como Paulo Freire, pero cuando escuchamos su discurso y cuando leemos su obra nos damos cuenta que implicaba ciertas transformaciones, pero no en ese estilo rápido, no en ese estilo de un trabajo casi de transformación del sistema, sino de esa transformación que va sucediendo en cada maestra y en cada maestro, desde el salón de clase, desde la propia práctica docente. Bueno, sé que tal vez no contesté cabalmente su pregunta, maestro, pero fue una idea. Oh, sí, sí, sí. Me queda claro. Es que lo que pasa es que luego, como usted dice, se habla mucho de Freire, se habla mucho de lo que propuso, se habla mucho de lo que dice, pero a veces, incluso a mí bueno, yo tuve contacto con la obra de Freire en la universidad porque una profesora que era pues muy de participar en estas cuestiones de movimientos y cambios sociales y esto, me recomendó su lectura, Pedagogía del Oprimido, y bueno, ahí me empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, sigo leyendo a Freire, lo sigo releyendo, lo recomiendo a mis alumnos, junto con otros autores, pero no me queda claro muchas veces cuando me pongo a pensar en dónde se reflejan esos cambios, ¿no? O sea, hasta dónde permearon ya la realidad, como usted menciona, ¿no? Como como se quedó en la teoría, pero eh, no sé hasta dónde, cuando uno ve los programas de educación, cuando uno ve los programas de la SEP, cuando uno ve, pues, no, no se ve mucho el impacto, ¿no? Sí, es una perspectiva interesante. De hecho, en la actualidad, otro de los autores, que tiene un impacto es Zygmunt Bauman, un autor europeo, que nos habla de estas sociedades líquidas y que tiene una mirada muy al estilo de Schopenhauer, muy al estilo de Nietzsche, muy pesimista en ciertos aspectos. Cuando uno lee a este autor, como cuando los latinos leemos a Iván Illich, Uh-huh. un otro autor europeo, pero que residió, de hecho, en México. De hecho, Paulo Freire residió por breves estancias también en México, cuando solicita asilo para estar en nuestro país. Nos dan una perspectiva del mundo, una crítica de la realidad que vimos, y tiene mucho sentido. Es decir, leemos estos autores y creo que en gran medida nos sentimos identificados con ese pesimismo. Pero como lo dice un poco Humberto Maturana, y creo, me siento más identificado con estas palabras, el pesimismo nos ayuda a darnos cuenta dónde estamos y qué problemas enfrentamos, pero no es suficiente, porque no nos ayuda a dar una solución a esos problemas que enfrentamos.
Nos ayuda porque nos da cuenta que los tenemos. Y creo un poco más en estas ideas como las de Stevenson o las del propio Daniel Goleman, o las de el propio Humberto Maturana, cuando desde una perspectiva tal vez más mediadora, de una perspectiva como en un punto intermedio, digamos, se buscan soluciones. Soluciones que vayan más allá de solamente un discurso pedagógico crítico. No sé si usted conozca un autor, es un autor cristiano, o sea, es un sacerdote de la corriente de la liberación, de la teología de la liberación, que se llama Joao Livanio Joao Batista o Joao Livanio Batista. No Lo he tenido encontré, oportunidad de leerlo, pero sí he escuchado el apellido. es, eh, es un librito chiquitito, ahorita estoy buscando a ver si lo localizo. Eh, de editorial, Oportunidad de leer su obra, maestro. es de editorial Sígueme, es un libro chiquito que se llama algo así como, es que ahorita lo estoy buscando, eh, permítame un segundo. Aprender a aprender. Ah, el arte de formarse, ya, ya. El arte de formarse, de Joao El arte de Batista, formarse. el Joao Batista Libane. Tiene una parte, es un libro muy pequeñito, como en páginas, pero este, sí, aquí lo tengo, el arte de formarse. Y me quedé una vez ahí perdido en una librería. Este, y dice, le voy a leer si me permite, doctor. Sí, le puedo Claro que leer sí, un adelante, por favor. cachito. Es Sí, sí, por el favor, adelante. resumen que viene en la editorial, ahorita no tengo el libro en la mano, pero se llama El arte de formarse, editorial Sígueme, es un libro muy corto. Y dice, para Joao Batista Livanio, no es imponer un molde previo al alumno para que éste lo acepte, sino realizar un proceso en el que el joven descubre el tesoro que es y asume la dura tarea de formarse activamente para colaborar con los demás en la transformación de la realidad en la que vive. La propuesta pedagógica que presenta Livanio en el arte de basa en 5 pilares. Eh, Mucho a esto de ese libro de la UNESCO de ¿no? El tesoro de la educación o algo así. Aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a hacer. Y bueno, como ese pues, sacerdote, viene un capitulito más de corte religioso y dice que es aprender a discernir la voluntad de Dios. Pero yo se los leo mucho a mis alumnos que cuando yo doy clases de cosas que pues, no vienen al caso, pero me gusta leerles de poco, de todo un poco. Y este librito, se lo comento porque hay una frase muy bonita que él mismo, curiosamente, él mismo como sacerdote,
En una parte del libro les dice que los pueblos que son de un solo libro, pues son pueblos muy, muy fácil de someter, ¿no? O sea, se da a entender que él se refiere a la Biblia o a otros pueblos que tienen un libro y que su vida es solo ese libro y ven ese libro. Y entonces habla ahí de que el joven debe de abrirse, el joven debe de formarse activamente, que debe de hacer todo esto que le acabo de leer. Y que un solo libro, no lo dice, pero se entiende que se refiere a un solo libro que permítame un segundo. Se refiere a un solo libro, pues yo lo entendí como al libro, a la Biblia, al Antiguo Testamento, al Nuevo, al Corán, al que sea, ¿no? Que va en eso, o sea, y, y esta otra frase que dice de que están en un esquema y que bueno, y yo lo veo yo lo veo en la universidad todos los días, veo. Y tiene otro libro también que se llama Saber Pensar, también de la misma, de este editorial San Pablo, este no lo tengo. Este, me parece que se pueden conseguir vía una librería en línea que se llama Busca Libre. Este, estos libros de él, ¿no? Y dice que, eh, o sea, no impone en la Ajá, religión, no es un libro religioso, sino lo que habla justamente es de liderar. No menciona si él conoció a Freire, ¿no? Pero el pensamiento es pues, un poco en la línea de la teología de la liberación, pues, que hay cosas de Freire ahí, ¿no? Este, claro. no sé, no sé Freire qué tanto relación tuvo, ¿no? Con la teología de liberación, porque no me sé tampoco las fechas en que surgió. O este librito le he leído esos fragmentitos y el impacto que tienen los alumnos, sí los deja pensando mucho, muchísimo. Claro. Este, De hecho, por todo lo que esta parte que compartió es sumamente interesante. Le agradezco mucho. sí, creo que le va a gustar mucho y porque es muy puntual el autor, ¿no? Muy puntual. Al final hay un capitulito ya más de Dios, pero digamos que eso no es lo fuerte de su argumentación, ¿no? Excelente. Entonces, Voy a buscarlo. Me gusta ese tipo de lecturas, entonces voy a darme la tarea de aprovechar este fin de año para leer un poco, maestro. Le agradezco muchísimo y bueno, no me resta otra cosa más de que desearle que tenga una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y muchas gracias por igualmente, acompañarnos acá en el diplomado. igualmente, mencionaba usted que iban a dar el año que entra algo así, pero ya no alcancé a notar, ¿no? No sé, que iban a dar otro curso, otro taller sobre otra cosa, pero no se dice de qué. Me imagino que todos lo van a... Ah, sí, 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 estamos organizando algunas actividades. Si usted me permite y me Ajá. autoriza, con mucho gusto, en cuanto tengamos por ahí la agenda de algunos talleres y cursos que vienen, con mucho gusto se la haremos llegar para, Sí, si por gusta, favor, acompañarnos en colaboración con otros colegas, desde luego. sí, claro. Y para comunicarme con ustedes es o sea, estar de más el año que entra.
a reserva del WhatsApp, ¿de qué otra forma me puedo comunicar con usted para Claro que pues, sí, al tanto? claro que sí. Por, Puede, si gusta, le doy mi correo. Voy a sí, darle mi correo que uso más de manera personal, que es este. sí, Lo escribí en el chat de la llamada y con mucho gusto ahí quedamos a sus órdenes. O si no, también estamos en el número telefónico. sí, déjeme anotar, sí, no. Y los libros, doctor, que usted tiene de autor o coautoría, ¿dónde los consigue?